Pero no se acaba de tocar. Bien, en este video voy a explicar la actividad número 1 de la guía de décimo. Entonces, en esta parte donde dice lo que estoy aprendiendo, nos muestran las gráficas de las funciones seno, coseno, tangente, secante y cosecante. De acuerdo a esas gráficas, en donde yo ya les envié el video, donde ustedes observaron cómo es que se realizan esas gráficas, entonces tenemos que hacer o completar el siguiente cuadro. En este cuadro nos piden que analicemos cuál es el comportamiento de las gráficas de las funciones trigonométricas. Nos piden que identifiquemos cuál es el ciclo, el dominio, el alcance, la gráfica en el eje Y, en qué punto cruza, en el eje de referencia, punto máximo, punto mínimo, periodo, asíntotas. Entonces, en este caso, voy a explicar cómo fue que analizamos la gráfica de función seno. Entonces, aquí la tenemos. Cuando nos preguntan por el ciclo, quiere decir es desde dónde inicia la gráfica hasta dónde termina. Como vemos, inicia desde 0 hasta 2pi. Quiere decir que su ciclo es hasta 2pi. Recuerde que estos son pi radianes, ¿sí? O sea, 360 grados. Ahora, dice, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los números o valores que están en el eje X. Si nosotros vemos la gráfica, aquí ella continúa infinitamente hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que el dominio son todos los números reales. Igualmente aquí a la izquierda ella también continúa. Es como una onda infinita. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, nos preguntan cuál es el alcance y el rango. El alcance y el rango quiere decir cuáles son los valores que toman en el eje Y. Como vemos, esta onda sube hasta aquí, hasta este punto que en el eje Y es 1, y baja hasta este punto que en el eje Y es menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el rango va desde menos 1 hasta 1. Entonces, eso es lo que colocamos acá. ¿Con quién cruza? Con el eje Y. Entonces, miremos que la gráfica está cruzando aquí en este punto que es 0, 0,0. Entonces, cruzan el eje Y en el punto 0. ¿Cuál es el eje de referencia? El eje de referencia es, en este caso, es el eje X. ¿Por qué eje de referencia? Porque lo que está aquí arriba del eje X es lo mismo o es parecido a lo que está abajo. Este es nuestro eje de referencia. Ahora dice, ¿cuál es el punto máximo? El punto máximo es hasta donde sube esta onda o esta cresta, que es aquí, que en coordenadas sería en el eje X, pi medios, y en el eje Y, 1. Entonces, por eso queda pi medios, 1. Ahora, ¿cuál es el punto mínimo? Vemos aquí hasta dónde baja la gráfica, hasta este punto. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? En el eje X es 3pi medios y en el eje Y es menos 1. Ahora nos pregunta, ¿cuál es el periodo? Como es, el periodo es hasta dónde se repite. Como yo les acabé de decir, esta onda continúa, sube y baja, sube y baja. Entonces el periodo es 2pi. Pregunta si tiene asíntotas. Asíntotas son líneas, pueden ser verticales, horizontales, en las que la gráfica se comporta infinitamente. En este caso no, porque la gráfica es una onda, sube, baja, así infinitamente. ¿Dónde puede haber asíntotas? En las gráficas de la función tangente, cotangente, secante o cosecante. Entonces, por ejemplo, observemos acá en esta función tangente, esta gráfica sube infinitamente hacia arriba. Entonces, aquí en pi medios hay una asíntota. Asíntota es una línea de tal manera que las gráficas no van a cortar esa o van a tocar esa línea, sino que van a estar siempre junticas, unidas, pero nunca las va a tocar, ¿sí? Solamente hay asíntotas en la función tangente, como vemos aquí también en la función secante, porque aquí esta gráfica continúa hacia abajo.
En esta función también, esta va hacia arriba y esta va hacia abajo, entonces aquí se forma una asíntota. Y en la función cosecante también, en pi, en x igual a pi, entonces también hay otra asíntota. ¿Listo? Así es que tienen que anotar gráficas y completar el cuadro. Ahora, en el punto 2 dice cuáles son las diferencias entre las gráficas tangente y cotangente. Entonces ustedes tienen que observarlas ambas y mirar cuál es la diferencia que hay, ¿sí? Si son de la misma forma, son diferentes, cómo se comportan, y deben escribir esas diferencias. Lo mismo tienen que hacer para contestar las preguntas de tangente, secante, cotangente, cosecante. Y acá nos piden es identificar la función trigonométrica que cumple las características que se describen en cada tabla. Entonces dice, y justifique tu respuesta. Entonces, aquí, esta es la característica de una gráfica y esta es de otra. Entonces, tenemos que mirar cuál de esas 6 gráficas corresponde a estas características y a estas. ¿Sí? Aquí hay dos funciones. ¿Listo? Hasta la parte que vamos a explicar en este video.